La mujer de un hombre rico cayó enferma, y cuando sintió que se acercaba su fin, llamó a su hija única a su lecho y le dijo: «Sé siempre una buena niña, y yo miraré desde el cielo y velaré por ti». Poco después cerró los ojos, murió y fue enterrada en el jardín. Y la niña iba todos los días a su tumba y lloraba, y era siempre buena y amable con todos los que la rodeaban. Cayó nieve y cubrió la tumba con un hermoso manto blanco. Pero cuando llegó la primavera y el sol volvió a derretirlo, su padre se había casado con otra mujer. Esta nueva esposa tenía 2 hijas que trajo a casa. Eran hermosas de cara, pero sucias de corazón. «¿Qué quiere esa inútil en la sala?», dijeron. «Quien quiera comer pan, que se lo gane. Fuera la cocinera». Entonces le quitaron sus ropas finas, le dieron un viejo vestido gris para que se lo pusiera, se rieron de ella y la llevaron a la cocina. Allí la obligaron a realizar un duro trabajo: levantarse temprano antes del amanecer, traer el agua, encender el fuego, cocinar y lavar. Además, las hermanas la acosaban de todas las maneras posibles y se reían de ella. Por la noche, cuando estaba cansada, no tenía cama en la que acostarse, sino que la obligaban a tumbarse junto a la chimenea, entre las cenizas. Y como esto, por supuesto, la hacía estar siempre polvorienta y sucia, la llamaban Ashputel. Sucedió una vez que el padre iba a la feria y preguntó a las hijas de su mujer qué debía llevarles. «Ropa fina», dijo la primera. «Perlas y diamantes», gritó la segunda. «La primera ramita, querido padre, que te roce el sombrero cuando vuelvas la cara para volver a casa», respondió ella. Compró pues para los 2 primeros los vestidos finos, las perlas y los diamantes que le habían pedido. Y de camino a casa, cuando cabalgaba por un verde bosquecillo, una ramita de avellano le rozó y casi le arrancó el sombrero. Así que la rompió y se la llevó. Y cuando llegó a casa, se la dio a su hija. Ella la cogió, fue a la tumba de su madre y la plantó allí. Y lloró tanto que la regó con sus lágrimas. Y allí creció y se convirtió en un hermoso árbol. 3 veces al día se acercaba a él y lloraba. Y pronto vino un pajarillo y construyó su nido en el árbol, y hablaba con ella, y la cuidaba, y le traía todo lo que deseaba. Sucedió que el rey de aquel país celebró una fiesta que duraría 3 días, y entre todos los que acudieran a ella, su hijo debía elegir novia. Llamaron a las 2 hermanas de Ashputel y le dijeron: «Peínanos, cepíllanos los zapatos y átanos las fajas, porque vamos a bailar en la fiesta del rey». Ella hizo lo que le decían, pero cuando todo hubo terminado, no pudo evitar llorar, pues pensó que le hubiera gustado tanto ir con ellas al baile, y al fin suplicó con todas sus fuerzas a su madre que la dejara ir. «Tú, Ashputel», le dijo, «que no tienes nada que ponerte, ni ropa, y que ni siquiera sabes bailar. ¿Quieres ir al baile?». Y como siguiera suplicando, le dijo al fin, para librarse de ella: «Tiraré este plato lleno de guisantes al montón de ceniza. Y si dentro de 2 horas los has recogido todos, irás también tú al banquete». Tiró los guisantes a las cenizas, pero la doncella salió corriendo al jardín por la puerta de atrás y gritó: «Aquí, aquí, a través del cielo, tórtolas y pardillos, volad. Mirlo, zorzal y pinzón alegre, aquí, aquí, deprisa. Vengan todos a ayudarme, rápido, rápido, rápido. Recoge, recoge, recoge». Primero llegaron 2 tórtolas blancas, volando por la ventana de la cocina. Después 2 tórtolas, y tras ellas todos los pajarillos del cielo, gorjeando y revoloteando. Las tórtolas agacharon la cabeza y se pusieron a recoger, recoger, recoger. Y luego las demás empezaron a recoger, recoger, recoger. Y entre todas recogieron pronto todo el grano bueno, y lo pusieron en un plato, pero dejaron las cenizas. Mucho antes de que terminase la hora, el trabajo estaba ya hecho, y todos salieron volando de nuevo por las ventanas. Entonces Ashputel llevó el plato a su madre, rebosante de alegría al pensar que ahora podría ir al baile. Pero la madre dijo: «No, no, zorra, no tienes ropa y no sabes bailar, no irás». Y cuando Ashputel le suplicó con todas sus fuerzas que fuera, la madre le dijo: «Si en 1 hora eres capaz de recoger 2 de esos platos de guisantes de entre las cenizas, tú también irás». Y así pensó que al menos se libraría de ella. Así que sacudió 2 platos de guisantes en las cenizas. Pero la doncella salió al jardín, detrás de la casa, y gritó como antes: «Aquí, aquí, por el cielo,
tórtolas y pardillos, volad. Mirlo, zorzal y pinzón alegre. Aquí, aquí, deprisa. Vengan todos a ayudarme, rápido, rápido, rápido. Recoge, recoge, recoge. Primero entraron 2 tórtolas blancas por la ventana de la cocina. Después, 2 tórtolas. Y tras ellas todos los pajarillos del cielo, piando y saltando de un lado a otro. Y bajaron volando a las cenizas. Y las tórtolas bajaron la cabeza y se pusieron a trabajar, recogiendo, recogiendo, recogiendo. Y luego las otras empezaron a recoger, recoger, recoger. Y pusieron todo el grano bueno en los platos. Y dejaron toda la ceniza. Antes de media hora todo estaba hecho. Y volvieron a salir volando. Entonces Ashputel llevó los platos a su madre, regocijándose al pensar que ahora iría al baile. Pero su madre le dijo: «Es inútil, no puedes ir. No tienes ropa, no sabes bailar, y nos avergonzarías». Cuando todos se fueron y no quedó nadie en casa, Ashputel se sentó apenada bajo el avellano y se puso a llorar. «Tiembla, tiembla, avellano, oro y plata sobre mí». Entonces su amigo el pájaro salió volando del árbol y le trajo un vestido de oro y plata y unas zapatillas de seda de lentejuelas. Se las puso y siguió a sus hermanas a la fiesta. Pero ellas no la conocían y pensaban que debía de tratarse de alguna princesa extraña, tan fina y hermosa con sus ricos vestidos, y ni una sola vez pensaron en Ashputel, dando por sentado que estaba a salvo en casa, en la tierra. Pronto se le acercó el hijo del rey, la tomó de la mano y bailó con ella, y con nadie más, y nunca le soltó la mano. Pero cuando alguien más venía a sacarla a bailar, él decía: «Esta dama baila conmigo». Así bailaron hasta una hora avanzada de la noche, y entonces ella quiso irse a su casa, y el hijo del rey dijo: «Iré y te cuidaré hasta tu casa», pues quería ver dónde vivía la hermosa doncella. Pero ella se escabulló de él, sin darse cuenta, y echó a correr hacia su casa, y como el príncipe la siguiera, ella saltó al palomar y cerró la puerta. Luego esperó a que su padre llegara a casa, y le contó que la doncella desconocida, que había estado en la fiesta, se había escondido en el palomar. Pero cuando abrieron la puerta no encontraron a nadie dentro, y cuando volvieron a entrar en la casa, Ashputel estaba tumbada, como siempre hacía, con su sucio vestido junto a las cenizas, y su pequeña y tenue lámpara ardía en la chimenea. Había corrido lo más aprisa que pudo a través del palomar hasta el avellano, donde se quitó sus hermosas ropas, las puso debajo del árbol para que el pájaro se las llevara, y volvió a tenderse entre las cenizas con su pequeño vestido gris. Al día siguiente, cuando se celebró de nuevo la fiesta, y su padre, su madre y sus hermanas se habían marchado, Ashputel se acercó al avellano y dijo: «Sacude, sacude, avellano, oro y plata sobre mí». Y vino el pájaro, y le trajo un vestido aún más hermoso que el que había llevado el día anterior. Y cuando llegó con él al baile, todos se maravillaron de su belleza, pero el hijo del rey, que la esperaba, la tomó de la mano y bailó con ella, y cuando alguien la sacaba a bailar, decía como antes: «Esta dama baila conmigo». Cuando llegó la noche, ella quiso irse a su casa, y el hijo del rey la siguió como antes, para ver a qué casa iba. Pero ella se le escapó de un salto, y se metió en el jardín que había detrás de la casa de su padre. En este jardín había un peral grande y hermoso, lleno de fruta madura, y Ashputel, no sabiendo dónde esconderse, saltó a él sin ser vista. El hijo del rey la perdió de vista, y sin saber a dónde se había ido, esperó a que su padre llegara a casa, y le dijo: «La desconocida que bailaba conmigo se ha escapado, y creo que se ha metido en el peral». El padre pensó: «Será Ashputel». Hizo traer un hacha, y talaron el árbol, pero no encontraron a nadie. Cuando volvieron a la cocina, allí yacía Ashputel entre las cenizas, pues se había deslizado al otro lado del árbol, y había llevado sus hermosas ropas hasta el págaro del avellano, poniéndose luego su vestidito gris. Al tercer día, cuando su padre, su madre y sus hermanas se habían marchado, volvió al jardín y dijo: «Sacude, sacude, avellano, oro y plata sobre mí». Y su buen amigo el pájaro le trajo un vestido aún más fino que el anterior y unas zapatillas que eran todas de oro, de modo que cuando llegó a la fiesta nadie sabía qué decir, maravillado de su belleza, y el hijo del rey no bailaba con nadie más que con ella, y cuando alguien la sacaba a bailar, decía: «Esta dama es mi pareja, señor».
Cuando llegó la noche, ella quiso volver a casa, y el hijo del rey quiso ir con ella, y se dijo, «Esta vez no la perderé». Pero, sin embargo, ella volvió a escabullirse de él, aunque con tanta prisa que se le cayó la zapatilla de oro izquierda en la escalera. El príncipe cogió la zapatilla, y al día siguiente fue a ver al rey su padre, y le dijo, «Tomaré por esposa a la dama a la que le quede bien esta zapatilla de oro». Las dos hermanas se alegraron mucho al oírlo, pues tenían unos pies preciosos y no dudaban de que podrían llevar la zapatilla de oro. La mayor entró primero en la habitación donde estaba la zapatilla y quiso probársela, pero no le cabía el dedo gordo del pie y la zapatilla le quedaba demasiado pequeña. Entonces la madre le dio un cuchillo y le dijo, «No importa, córtatelo. Cuando seas reina no te importarán los dedos, no querrás andar». Así que la niña tonta se cortó el dedo gordo del pie, y así se calzó el zapato, y se fue con el hijo del rey. Este la tomó por esposa, la montó a su lado en el caballo y se marchó con ella a casa. Pero en su camino a casa tuvieron que pasar junto al avellano que había plantado Ashputel, y en la rama se posó una palomita cantando. vuelve otra vez, mira el zapato es demasiado pequeño y no está hecho para ti. Príncipe, príncipe, vuelve a buscar a tu novia, porque no es la verdadera, la que se sienta a tu lado». Entonces el príncipe se bajó y le miró el pie, y vio, por la sangre que manaba de él, qué mala pasada le había hecho. Entonces hizo dar la vuelta a su caballo, y llevó a la falsa novia de vuelta a su casa, y dijo, «Esta no es la novia correcta, deja que la otra hermana intente ponerse la zapatilla». Entonces ella entró en la habitación y metió el pie en la zapatilla, todo menos el talón, que era demasiado grande. Pero su madre se lo apretó hasta que le salió sangre, y se la llevó al hijo del rey, y éste la puso como novia a su lado, montada en su caballo, y se marchó con ella. Cuando llegaron al avellano, la palomita se quedó quieta, cantando, otra vez, mira el zapato es demasiado pequeño, y no está hecho para aquí. Príncipe, príncipe, vuelve a buscar a tu novia, porque no es la verdadera, la que se sienta a tu lado». Entonces miró hacia abajo y vio que la sangre manaba tanto de la herradura que sus blancas medias estaban rojas. Entonces hizo girar el caballo y la trajo de vuelta. «No», respondió el padre, «solo hay aquí una pequeña y sucia Ashputel, hija de mi primera esposa. Estoy seguro de que ella no puede ser la novia». El príncipe le dijo que la enviara, pero la madre dijo, «No, está demasiado sucia, no se atreverá a mostrarse». Sin embargo, el príncipe quiso que fuera, y ella se lavó primero la cara y las manos, y luego entró y le hizo una reverencia, y él le alcanzó la zapatilla de oro. Entonces ella se quitó el torpe zapato del pie izquierdo y se puso la zapatilla de oro, que le quedaba como hecha a su medida. Y cuando se acercó y le miró a la cara, la reconoció, y dijo, «Esta es la novia correcta». Pero la madre y las dos hermanas se asustaron y se pusieron pálidas de ira cuando él montó a Ashputel en su caballo y se alejó con ella. Y cuando llegaron al avellano, la paloma blanca cantó, «Hogar, hogar, mira el zapato. Princesa, el zapato está hecho para ti. Príncipe, príncipe, lleva a casa a tu esposa, pues ella es la verdadera que está a tu lado». Y cuando la paloma hubo terminado su canto, voló y se posó en su hombro derecho, y así se fue a casa con ella.